Hace muy poco tiempo ha habido un anuncio a través de del Congreso de Estados Unidos diciendo una persona oficialmente contratada por el gobierno de Estados Unidos en el Congreso de Estados Unidos a una comisión especial del Congreso de los Estados Unidos donde se ha confirmado la presencia de material biológico no humano en una nave aparentemente caída de otro planeta. Una declaración oficial bajo juramento de 3 militares de alta graduación ante, creo que ya los hombres negros nos están persiguiendo. Los hombres negros, Willy. De verdad, ya vinieron. Estamos ante un hecho parteaguas, ante una ruptura de paradigmas. Y eso es muy potente. Muy potente. Y lo peor, doctor, no es lo peor, yo digo, es lo que pasa, es que creo que es tan potente que la gente todavía no lo capta. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, muchísimas gracias. Estamos en nuestro tercer programa de este canal YouTube, donde hemos escogido en este momento un tema que considero más que apasionante. Va a ser el futuro de lo que probablemente vayamos a conversar todas las personas que nos interesa, la curiosidad. En realidad, desde que uno es niño, la curiosidad te mueve a avanzar en el mundo. Gracias a la curiosidad es que uno aprende a caminar. Gracias a la curiosidad es que uno desarrolla destrezas. Gracias a que uno busca es que encuentra. Entonces, una de las cosas que hemos podido encontrar dentro de nuestros casi 60 años de vida es que no dejamos de aprender y vamos evolucionando en el tiempo. Hace muy poco tiempo ha habido un anuncio a través de del Congreso de Estados Unidos diciendo una persona oficialmente contratada por el gobierno de Estados Unidos en el Congreso de Estados Unidos a una comisión especial del Congreso de los Estados Unidos donde se ha confirmado la presencia de material biológico no humano en una nave aparentemente caída de otro planeta. Estamos hablando de los ovnis, objetos voladores no identificados, pero no se trata de los ovnis, se trata probablemente de civilizaciones. Y por ahí es que quisiera comenzar esta entrevista al doctor Anthony Choi, un abogado, pero además humanista, pues un abogado que dice que no es antropólogo, pero es comunicador social, que es casi lo mismo que antropólogo, y además muy interesado en estos temas, que estoy seguro a usted también en algún momento lo pueden haber jalado hacia, ¿qué somos? ¿Somos casualidad? ¿Vino Dios y nos puso en el mundo? ¿Por qué tenemos esta organización social? ¿Qué fue del comunismo? ¿Qué fue del no comunismo? O sea, todo es producto de un desarrollo biopsicosocial, biológico, ecológico, económico. O sea, es muy grande lo que tenemos que hablar, doctor Choi. Bienvenido, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación para hablar de un tema que no se habla. Y justamente lo que queremos hacer es introducirlo en la conversación familiar, en la conversación con el amigo, porque se nos viene. Y hay que tener ideas para poder rebatir a veces o poder decir, yo opino esto, pero con un poquito de conocimiento de causa. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta charla. Bueno, doctor Borda, muchas gracias por la invitación. Y sí, pues, ¿no? Yo creo que somos afortunados porque estamos viviendo, yo creo, una época histórica, ¿no? Yo creo que la mayor parte de la gente como que no ha calibrado lo que sucedió el miércoles 26 de julio en el Congreso de los Estados Unidos. Es correcto. ¿No? Porque lo que fue es que hubo una declaración oficial bajo juramento de 3 militares de alta graduación ante, creo que ya los hombres negros nos están persiguiendo. Los hombres negros, Willy. De verdad. Ya vinieron. No. Bueno, y que en realidad lo que se dijo ahí fue algo que es un cambio total de paradigmas, ¿no? Ahora que, digamos, la gente no toma conciencia de eso todavía, pero lo que usted está diciendo es algo muy exacto. Lo que se viene va a ser muy fuerte.
porque van a venir una serie de revelaciones oficiales, no solamente de Estados Unidos, sino de muchas partes del mundo, porque lo que no saben es lo que se ha abierto aquí, una especie de bola de nieve. Totalmente. Que todos van a empezar a hablar y a comentar, y sobre todo científicos, militares y, cómo no, hasta de los sectores religiosos. Totalmente, doctor, completamente de acuerdo, y además es una conversación pendiente. No sé si usted se acuerda o sí debe haber sabido de esta película que hizo Orson Welles, ¿no es cierto? La Guerra de los La Mundos. Guerra de los Mundos, Claro. donde el marketing generó hasta canciones como Los marcianos llegaron ya, Claro. y llegaron. O sea, ese marketing que fue hecho por una película de Orson Welles, estamos hablando 40 años atrás, ¿no? Sí, fue en el año 39, un jovencísimo Orson Welles, que todavía no era el gran director que luego hizo la Citizen Kane, por ejemplo, considerado una de las mejores películas de todos los tiempos. Era un locutor que estaba en un pueblito norteamericano y se le ocurrió dar lectura a una novela de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, en que habla de una invasión marciana. Pero lo hizo con tanta maestría que la gente se lo creyó. Totalmente. Desató un pánico tremendo. Y en esa época, doctor, no había redes sociales. No había. Doctor, somos de una generación donde nosotros no teníamos cómo llamar a nuestra mamá para decirle, oye, por si acaso estamos bien. Claro. O sea, en mi opinión, yo no sé qué a ti, yo tengo igual 59, pero yo le digo, o sea, en un momento, no en un momento, nunca tuve celular hasta los 35. No, lo que sufrió nuestra madre, ¿no? Cuando nosotros íbamos a las fiestas y ella no sabía si íbamos a regresar, porque perdieron un coche bomba o la policía arrestaba y fue terrible. Pero sobrevivimos a eso, ¿no? De acuerdo. Doctor, es perfecto que hayamos estado de acuerdo que este anuncio del Congreso en el Congreso de Estados Unidos sí es una cuestión que por primera vez en la historia un militar que trabaja y que por bajo juramento en el sector de inteligencia. En el sector de inteligencia. Entonces, acá estamos hablando de palabras mayores. Entonces, si es que nosotros pudiéramos definir por qué no podría existir civilización en otra galaxia que no conocemos y que nunca hemos llegado. ¿Por qué no? O sea, porque no entiendo. Sí entiendo, pero si tú me dices ¿por qué no podría? Claro. Lo que pasa es que, digamos, matemáticamente, estadísticamente, el sentido común nos hace ver de que es imposible que seamos los únicos seres inteligentes en los universos, inclusive ni siquiera el universo, porque vas a hablar de la teoría de los multiversos. Y cuando la comunidad científica, a través de las agencias espaciales, la norteamericana, la china y la rusa, están haciendo experimentos de búsqueda de vida extraterrestre, lo que se llama la astrobiología, que es ya una ciencia reconocida, se invierte millones de dólares en búsqueda de vida extraterrestre. Nadie va a invertir millones de dólares para investigar unicornios, digamos, o duendes, sino va a ser porque tiene la hipótesis de que hay vida afuera. Pero eso por un lado, ¿no es cierto? Pero por otro lado, nosotros los ufólogos, de hace muchos años, venimos diciendo que ellos no es que están afuera, ellos ya están entre nosotros. Y cuando yo hablaba de este tema, a mí me decían, Anthony, por favor, tú eres abogado, tienes 2 maestrías, ¿cómo te vas a dedicar a estudiar? ¿Que podría ser presidente de un país, por ejemplo? Bueno, no sé, pero claro. Y entonces yo decía, doctor Borda, va a llegar un momento en que esto que aparece en la noticia más pintoresca o en el último lugar de una revista va a ser primera plana. Yo no pensé que yo lo iba a llegar a ver. Yo pensé que de repente, o mis hijos o mis nietos, y sin embargo lo estoy viendo, ¿no? Estamos ante un hecho parteaguas, ante una ruptura de paradigmas. Y eso es muy potente. Muy potente. Y lo peor, doctor, no es lo peor, yo digo, es lo que pasa, es que creo que es tan potente que la gente todavía no lo capta. No, o sea, no lo está entendiendo, sí, no está potente, no lo está asimilando porque todavía es etéreo. Lo que pasa es de que, mira, fíjate, con respecto, tú decías algo muy interesante, ¿no? Que la curiosidad es lo que hace avanzar a las cosas. Mira, Einstein dijo una vez que la fascinación por lo desconocido es el motor de todo arte y ciencia verdadero. Quien no tiene eso, es que los ojos están cerrados, están muertos. Entonces, eso siempre ha sido así. A la medicina siempre avanzó por el deseo de recuperar la salud, de sanar. Y para eso tuvo que aventurarse a caminos a veces no científicos.
A veces muchos de los grandes descubrimientos científicos... Prueba y error, doctor, además, prueba y error, a veces. Fue una intuición. Así es. Que no correspondía a ningún método científico. Entonces hay que ver de que lo que estamos viendo ahora es una coincidencia entre la ciencia, cada vez más cercana a lo no científico, al pensamiento no racional, pero intuitivo, inclusive a las grandes religiones. Hay un acercamiento a la ciencia con la espiritualidad. Eso es lo que estamos viendo en estos momentos. No puedo estar más de acuerdo con usted, doctor. Y además me gusta estar de acuerdo con usted. Pero también quiero pisar la racionalidad. ¿Ok? Desde el punto de vista científico, yo no soy científico, pero soy médico y tengo, creo, unos buenos conocimientos de biología, etcétera. Y creo, como hemos conversado hace un ratito, acerca de la teoría del origen de las especies. Como parte de la evolución natural del ser humano a partir de un pedacito de proteína hasta que puede llegar a ser un mamífero, tanto como un mamífero humano responsable. O sea, casi responsable. Casi responsable, efectivamente, muy bien, buena la aclaración. Ok, esa es una teoría. La otra teoría podía ser, bueno, somos una casualidad del mundo y pusieron un bebito y el bebito nació. Y lo otro es que seamos el producto de algo que mantiene el equilibrio en el universo. Pero como se lo comenté, que me gustaría que por partes no pudiera más o menos comentar también, es que así como existe hacia arriba, existe hacia lo microscópico. Y eso poca gente se da cuenta, que la órbita de un átomo es prácticamente igual a la órbita de un planeta en el Sol. Exactamente igual. Absolutamente igual. Entonces, igual. Lo que tienes en macro hacia arriba, que no lo llegas a ver por demasiado grande, hacia abajo tampoco lo puedes ver porque es demasiado chiquito. Sí. Mire, fíjese, doctor, hace más de 5.000 años, en el antiguo Egipto, surgió un texto, se llamaba el Kybalión. Muchos consideran ese texto como el primer texto, entre comillas, esotérico. Lamentablemente la palabra esotérico a veces está manoseada y mal vista, pero era un texto, vamos a decir, alternativo. ¿Qué es lo que dice el Kybalión? ¿De qué trata? El Kybalión supuestamente fue escrito por Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, un personaje de leyenda, no sabe si existió o no, pero lo que sí existe es que ese libro, Kybalión, papiro, que tengo entendido que sí, claro. es un papiro, ¿no? Claro, sí, algo he leído, algo así. Sí, he leído. Dice que esto fue escrito ni siquiera por los sacerdotes egipcios, sino que eso ellos lo tomaron de más atrás, de supuestas civilizaciones sumergidas. Se habla del Atlantis, etc. Más allá de la hipótesis, se habla de que hay, se dice, las 10 reglas que rigen los universos. Y la primera regla que dice es: el universo es mental. El universo es mental. Lo que me está diciendo de repente, es bien fuerte, doctor. Muchos de los que están oyendo, de repente, bueno, ¿de qué está hablando Anthony? Pero después lo voy a explicar un poco más. Y lo segundo es que lo que es arriba es abajo. Lo que es en macro es en micro. Es lo que yo le estaba diciendo. La posición de los opuestos. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Hombre, mujer, luz, oscuridad. Eso está más tirado hacia la teoría de relatividad de Albert Einstein. Y ahí es donde se junta con los más absolutos descubrimientos científicos de la física cuántica, de la teoría de las supercuerdas. ¿Cómo es posible que principios de hace más de 8.000 años coincidan con los últimos descubrimientos de la física moderna? Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Lo que dice es muy interesante. Dice, bueno, que en realidad no es ver para creer, como dice la ciencia, que sí es importante que la ciencia siga en eso, porque la ciencia necesita... Tiene que estar basada en evidencia. En evidencias, la racionalidad, el método científico es absolutamente necesaria, sí. Además, eso se basa en la tecnología, entre ellas el avance de la medicina. Perfecto. Pero paralelamente a eso existe un conocimiento no intuitivo, de hecho intuitivo, no lineal, que surge de la espontaneidad, que a veces viene no necesariamente de una investigación científica, de la inspiración que viene de otros planos de realidad. Se habla de otras dimensiones, en que te soplan las ideas, te inspiras, y ahí es donde dice el universo es mental, que es ver para creer. Sí, eso hace la ciencia, pero también lo otro es creer para que exista, creer para que sea real. O sea que uno puede crear la realidad y ambos se complementan. Es una cosa muy loca, pero todo apunta a que por ahí está la cosa, por ahí va. De que, por eso es de que lo que usted está diciendo, muchas veces dice, bueno, yo pienso que esta así, y luego uno lo comprueba en la realidad.
La intuición es que nosotros te decíamos que el ser humano no había vida en el universo, ya lo decía Giordano Bruno en el siglo XVI, y por decir eso lo quemaron vivo, ¿no? Pero ahora, imagínense, si este programa lo hiciéramos en el siglo XVI, ambos seríamos candidatos a la Santa Inquisición, así literalmente, ¿no? Pero bueno, haríamos un Broster Borda, un Broster Choi, ¿no? Pero bueno, por más aparte, lo que está pasando ahora es de que se está verificando de que hay la gran posibilidad, y es ahí donde mucha gente no le entra al tema o le da miedo, de que no solamente no estemos solos, sino ellos, sea lo que sea, ya están entre nosotros. ¿Y desde cuándo? Mi posición es que desde siempre. Y existe la alta probabilidad que la vida haya sido sembrada. Ya. Doctor Choi, mire, de verdad, yo le juro que esta conversación incluso la hemos tenido con mis amigos, ya, en una reunión jaranera, que ya a las 2 de la mañana, y que decíamos, o sea, ¿y qué? Y comenzamos a desarrollarlo, y es una conversación que no termina nunca. No, claro. ¿Ya? O sea, no termina nunca. Muy necesario. Pero lo que acaba de pasar en el Congreso de Estados Unidos es el principio de poner las cosas en orden y de decir, muchachos, amigos, esto es como se nos viene la investigación científica en el mundo en el próximo año, un año máximo. Ahora, la gran pregunta ahí, doctor Borda, es, ¿el ser humano está preparado? Totalmente de acuerdo. Entonces, si uno piensa en el año 39, cuando Orson Welles habló en la radio, uno diría, no, ahí no está preparado, es una locura. Así es. Sin embargo, yo creo que estamos mucho más preparados. Estamos mucho más preparados, pero no todavía al 100%. Les digo por qué. Realmente yo me he dado cuenta que cuando hay este choque del pensamiento humano, de nuestro sistema de creencias con lo desconocido, generalmente hay 3 tipos de personas. La primera, que se fascina por lo desconocido. Es que en realidad yo creo que la verdadera mentalidad científica, que se fascina por lo misterioso. Es lo que dije, la curiosidad. La curiosidad sí puede ser. ¿Cómo no? Hay que avanzar, hay que investigar. Es una mentalidad que va a soportar mejor el choque. Va a soportar. Hay otra mentalidad, la segunda, que dice, bueno, no sé si será verdad, será mentira, pero compruébamelo. Pero eso no me da de comer. Exacto. Y es, bueno, pragmático, normal. Eso más o menos le va a chocar, pero al final se va a adaptar. De acuerdo. Pero hay otra mentalidad que dice, eso no existe, eso no es real. Y a ellos les da mover el piso, y eso va a ser terrible, porque la ruptura de paradigma de un día para otro es muy fuerte. Hay gente que puede ir al suicidio, gente que puede ir a la locura. Por eso que yo creo que las grandes potencias saben de esta realidad, lo que se viene frenando en información. Y nos están preparando. Poco a poco nos están preparando. Primero, porque hay que ver que este señor David Grush, que habló el 26 de julio, él pidió permiso al Pentágono para hablar lo que tenía que decir. Él nos demandó por la libre. Falta el de la NASA todavía, no se ha Y mandado. ahora la NASA tiene que manifestarse. Dentro de 3 semanas se va a manifestar oficialmente, doctor. Ahora, pero curioso, ¿por qué? Porque durante todo este tiempo, yo tengo 24 años en estos temas, siempre la NASA, cuando se le hablaba del tema, es el freno. Decía, no, yo no veo esas cosas, esos son de los ufólogos, son tonterías. Yo recuerdo, doctor, en una clase que tuve en mi maestría en alta gestión, defensa y desarrollo aeroespacial que yo llevé en la Fuerza Aérea, que estuve un año estudiando con coroneles y todo. Un día vino un coronel de la Fuerza Aérea, un agregado aéreo de la Embajada de Estados Unidos. Entonces vino a dar clases sobre el tema aeroespacial solamente. Y un momento dijo, preguntas, coronel norteamericano. Y yo alcé mi manito. Y le digo, y todos mis compañeros, ay, Choy, ya me conocían, mis amigos coroneles. Digo, señor coronel norteamericano, ¿qué es una pregunta? Quería saber cómo van las investigaciones extraterrestres del gobierno norteamericano. Se escuchó una risotada general en el salón y militar me dijo, señor, usted no crea que está en un capítulo de Expediente Secreto X. Y todo, X-Files. Y mire lo que está pasando ahora. Yo quisiera tener a ese militar frente a mí. Recuerde, miren lo que le voy a decir, en la serie X-Files había un letrero que decía, The truth is out there. La verdad está afuera. Mentira. Eso es mentira. Dice usted que la verdad está dentro. La verdad está dentro. Doctor, yo quiero agradecerle un montón, porque además estoy seguro que vamos a tener oportunidad de conversar con un poquito más de datos, y lo comprometo después de este informe de la NASA, que creo que va a ser súper importante y va a reforzar el informe del Congreso de Estados Unidos, va
aclarar, desmentir, negar, aceptar o algo, pero va a traer cola sí o sí. Y me encantaría conversar con un poquito más de preparación y conocimiento sobre qué realmente hay de evidencia. Claro. Y por ahí es donde me encantaría arrancar. Claro, pero yo quiero meter un poco de carbón a la conversación. Por favor. Y es un tema que mucha gente evade, que es el aspecto religioso. De acuerdo. ¿Cómo va a quedar las religiones? Si a nosotros nos han dicho de que Dios ha creado la vida en la tierra, Adán y Eva. Nos ha dicho de que Jesús vino a salvarnos. Así y cómo si aparece un hombre de 3 cabezas o de 4 piernas, o etcétera, ¿no es cierto? Entonces, mire, yo soy católico. Yo soy mariano. Y yo también soy marianista. Claro, y yo he pertenecido durante muchos años a Bodas de Caná, que es la comunidad Totalmente. de eucarística y todo eso. El investigar 24 años el fenómeno no solamente obvio, sino Pero no lo he hecho menos religioso. Al contrario, me han reforzado mi idea, mi fe. Pero por supuesto, sabiendo de que lógicamente las grandes religiones todas han cometido errores. Lamentablemente, eso no podemos negarlo. Sin embargo, el concepto que yo tengo de Dios es un ser que en su inmensa misericordia ha creado vida, no solamente aquí, sino miles de planetas. ¿Por qué seríamos tan injustos de negarle la vida de Dios a otras galaxias? Claro. ¿Qué tal raza? Y cuando Jesús dice, o Dios dice, has creado al hombre en su imagen y semejanza, y de repente aparece un marciano con la cabeza alargada y los ojos así, un betito, ha creado a la imagen y semejanza en lo que Él es invisible, que es lo importante, que es el espiritual. Porque el espiritual puede estar aquí, puede estar en Marte, y además, puede estar en anime. Doctor, en algún momento la espiritualidad se va a poder tocar. Claro. Porque eso se llama metafísica. No, y aún más, mire, doctor, en la historia de la ciencia, primero eran los alquimistas. Así es. Después los flogistos, los que buscaban el flogisto, la piedra cava. ¿No? Así es, la piedra filosofal. La piedra filosofal, o sea, la fuente de la eterna juventud. Son cosas que siempre han sido buscadas por el hombre. ¿Cómo era la astronomía? Se basó en la astrología. En la historia de la humanidad, en la historia de las ciencias, lo que antes era superstición, luego era ciencia. Luego es ciencia. Claro. Y por lo que antes te quemaban vivo, ahora es que la Tierra es redonda, punto. Y aunque diga uno que es plana, ¿no? Pero bueno, y eso. Doctor Choi, lamentablemente tenemos que, o sea, qué pena, porque yo me quedaría conversando horas esto y además me parece no solo científico, sino me parece futurista, me parece adrenérgico, me da energía para seguir luchando por información consciente, concisa, pensada, pero también entrando que la espiritualidad es parte importantísima del equilibrio humano. Y somos una especie y no tienen por qué no haber otras especies. O sea, no hay un argumento racional que diga que ellos ya no estén entre nosotros. Totalmente de acuerdo y le agradezco muchísimo al doctor Anthony Choi y además esta conversación me ha enriquecido personalmente y espero que a ustedes les haya también parecido algo interesante y para tomar el tema con un poquito más de información después de esta conversación del jefe general de la NASA que me parece va a causar revuelo mundial y ojalá tenga acogida en nuestra prensa nacional y poquito a poco podamos ir metiendo este tema. No hay apuro tampoco. No, yo siempre he dicho, yo acabo de revelar un caso en mi cuenta en YouTube, a quien invito, si pueden entrar a mi cuenta de YouTube, Anthony Choi Oficial, un caso de hace 26 años que estaba ahí, en el cual un ovni cayó en la selva peruana. Fue tumbado, derribado por militares peruanos en el contexto de la lucha del CNPA y la lucha de control. Y eso ha sido, lo he revelado y la gente está asombrada. Pero son historias que poco a poco van a calar en la opinión pública, ¿no? Le agradezco de nuevo, doctor Choi. Ha sido un gran placer y yo le agradezco a mi producción haber podido tener la oportunidad de conversar con usted. Temas que en mi vida había conversado con personas que estén tan preparadas como usted. Muy amable, muchísimas gracias. Gracias, amigos, a ustedes. Y bueno, seguimos síganos a través de nuestras redes. Vamos a seguir teniendo además un tema que le va a interesar cada día más. Pero esto no queda acá. Va para muchísimo más. No estamos solos. No estamos solos. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, amigos. Nos vemos.